Hola, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que toda su familia y ustedes se encuentren muy bien. Mi nombre es Juan Escobar, soy consultor senior en Dreamlab Technologies. También soy miembro del equipo latinoamericano de CTF Snow Life. Dreamlab es una empresa suiza pionera y fuente de innovación constante en el panorama de la ciberseguridad. Tiene más de 20 años de experiencia en casi todos los sectores de la industria y con presencia en varias regiones del mundo. En el año 2009 me registré en la comunidad Dragonheart y un año más tarde me tomé esta foto con algunos de los miembros de esa época en la Campus Party 2010. Me conocían como Servan en ese entonces. Y tengo que aclarar que no solo fui a tomar fotos, también participé en el CTF y me llevé varios premios a casa. En este momento estoy trabajando en Chile, una tierra de vinos muy ricos y también es un país donde hay muchos terremotos. Esta charla está basada en nuestra experiencia en el campo de auditorías de seguridad, respuesta a incidentes y también como investigación de nuevas vulnerabilidades y cómo se aplican en la cyber kill chain de los sistemas de control industrial. ¿Qué son los sistemas de control industrial? Son dispositivos que generalmente operan en infraestructuras críticas y no son muy conocidos ya que operan en un entorno un poco diferente al de las empresas que cuentan con tecnologías de información que conocemos. Al día de hoy estamos en lo que se conoce como la industria 4.0. Esta industria se caracteriza por tener una amplia interconectividad, recopilación de datos, análisis y comunicación, y todo esto se traduce en la optimización y calidad de los procesos. Sin embargo, también aumenta la superficie de ataque, por lo tanto, la cantidad de nuevos controles que hay que implementar. En la imagen podemos ver la convergencia entre los mundos de IT y OT. En los años 90, Theodore Williams y miembros del consorcio de la Purdue University crearon la metodología o el modelo Purdue. No es necesario que entiendan cada uno de los niveles de la imagen, sino que sepan qué es el Purdue Model y para qué sirve. ¿Qué es? Es un modelo para las arquitecturas empresariales y sirve para definir los diferentes niveles de infraestructuras críticas que se utilizan en las líneas de producción y la forma de asegurarlas. Basado en esto, Michael Assen y Robert Lee adaptaron el modelo Cyber Kill Chain creado por Lockheed Martin al mundo ICS. ¿Para qué sirve este modelo? Sirve para entender, visualizar y organizar los pasos necesarios que un atacante va a realizar para alcanzar su objetivo. La Cyber Kill Chain consta de dos fases. La fase 1 es intrusión, preparación y ejecución. Esta generalmente se realiza en las redes IT. Y la fase 2 es desarrollo y ejecución del ataque. Y esta se realiza en las redes OT. El Stage 1 se compone de tres fases. Primero tenemos planificar, en segundo lugar preparar y en tercer lugar actuar. Vamos a empezar con el primer paso de la etapa 1, el cual es el reconocimiento. El reconocimiento es una actividad para obtener información sobre algo a través de la observación o otros métodos de detección. Esta actividad se divide en dos: reconocimiento pasivo y reconocimiento activo. El reconocimiento pasivo se encarga de buscar información disponible en fuentes públicas como motores de búsqueda, redes sociales, etc. Y el reconocimiento activo interactúa directamente con el objetivo para la obtención de información. Aquí hablamos, por ejemplo, de escaneo de puertos, banner grabbing, etc. Primero, vamos a definir entonces nuestro objetivo y el atacante. En este caso, el objetivo va a ser una central nuclear ficticia llamada Macros, y los atacantes serían un grupo llamado APT 666, también ficticio.
Si buscamos la planta Macros en Google, podemos ver que se encuentra en Suiza y que trabaja en proyectos de generación de energía. Entonces, con reconocimiento pasivo se pueden hacer búsquedas en Shodan, Zoom-Eye, donde probablemente no vamos a encontrar mucha información, y este es muy probable que sea siempre el caso. En LinkedIn encontramos un perfil relacionado con la empresa perteneciente a una operadora de SCADA llamada Lisa. A partir de aquí, los atacantes empiezan con el reconocimiento activo. Obviamente ambas actividades pueden realizarse en paralelo. Como sabemos que la planta se encuentra en Suiza, se procede a escanear todo el país en busca de cualquier referencia a la empresa. Uno de los protocolos consultados es SNMP. Aunque no hay muchas vulnerabilidades para este protocolo, proporciona mucha información que puede ser importante para realizar un ataque. Para este propósito se crea una herramienta automatizada y se lanza a nivel nacional utilizando el Community Stream por defecto public para realizar la autenticación. Como resultado podemos ver que hay una IP relacionada a la compañía. Suiza es un scope aproximadamente de 20 millones de IPs, pero este tipo de ataque no toma mucho tiempo como se puede pensar, y además de eso hay que recordar que los atacantes tienen más tiempo que nosotros. Ahora vamos a ver qué información nos puede dar este servicio. Para eso podemos usar varias herramientas, pero ahora vamos a utilizar SNMP Check, que nos va a proporcionar los datos de forma ordenada. Como vemos, nos da bastante información, pero un dato interesante corresponde a las conexiones de red. Aquí podemos destacar una conexión establecida al puerto 22 que generalmente se utiliza para administración remota, y podemos ver que es accesible. Ahora sabemos que hay alguien conectado, por lo que podríamos suponer que alguien que administra este sistema, y vamos a mirar qué más encontramos en esta IP. Lanzamos entonces un escaneo rápido y vemos que el puerto 80 está abierto. Accedemos a través del navegador y vemos que hay una página de inicio de sección. Con un poco más de investigación vemos qué tipo de dispositivo es y a qué parte del mundo está asignada esa dirección IP. En este caso vemos que la dirección IP está asignada en Estados Unidos, como cerca de San Diego, y que el dispositivo es un router Drytec Vigor 2960. Como resumen del primer paso que tenemos, entonces tenemos un perfil de operador que encontramos en LinkedIn, tenemos un sitio web que encontramos en Google, utilizamos herramientas personalizadas para encontrar un servidor y un servicio SNMP. Después, con SNMP Check encontramos una dirección IP que se ve bastante interesante, y encontramos un router que no contiene vulnerabilidades hasta el momento. El siguiente paso del Stage 1 es la preparación. Este paso básicamente se trata de preparar las herramientas de acuerdo al objetivo identificado. En este caso vamos a utilizar dos vectores. El primero es el de ingeniería social y otro que vamos a llamar infraestructura. El de ingeniería social se va a realizar sobre un empleado de la planta eléctrica, y el de infraestructura se va a realizar sobre el dispositivo Drytec que encontramos. Nuestro objetivo para el vector de ingeniería social es hacer que la víctima visite una web maliciosa. Siguiente, vamos a explotar una vulnerabilidad reciente en el navegador. Y finalmente vamos a tomar el control de su ordenador. El pretexto que vamos a utilizar es una entrevista para una revista especializada en temas de ciberseguridad en entornos industriales. Por lo cual creamos un perfil falso en LinkedIn que se llama Luisa Lancaster. Es una periodista que se especializa en infraestructura crítica, ICS, SCADA. Y este es su sitio web o su empresa, SCADAware. También se despliega el portal malicioso. Aquí vemos el sitio web de la revista, es scadawire.com.
y tiene como información sobre SCADA y sistemas de control industrial. En este portal web falso de la revista, lo que se va a hacer es que se va a agregar al código de la página un exploit para el navegador. No es necesario que entiendan el código de la imagen de la izquierda, basta con saber que es un código malicioso que va a permitir comprometer la máquina de la víctima cuando visite el sitio web SCADAwire, que es el portal de la revista. Ahora miremos nuestro objetivo para el vector de infraestructura. Para este vector, la idea es que el atacante encuentre un RC o una evasión de la página de login del dispositivo DryTech con el fin de cambiar los DNS del dispositivo. El flujo normal que el atacante, que la víctima que está detrás de este dispositivo va a tener es que va a tener en su computadora configurada los DNS locales del DryTech y ese es su tráfico normal. Así que cuando él quiera consultar, por ejemplo, páginas como Google, el DryTech va a tomar los DNS del ISP y le va a mostrar el portal web de Google cuando el usuario visite. Ese digamos que es el flujo normal, el flujo correcto. Ahora, una vez que digamos que se pueda ingresar al DryTech y modificar los servidores DNS, la idea es ingresar servidores DNS maliciosos que van a pertenecer al grupo atacante con el fin de redirigir todo el tráfico al sitio web malicioso de la revista SCADAwire. Una vez que entonces que la víctima visite, por ejemplo, otra vez Google, en vez de ir a Google va a ser redireccionado al sitio web malicioso. Y una vez que sea redireccionado al sitio web malicioso, el exploit del navegador se va a ejecutar en su máquina y vamos a poder instalar un command and control para tener acceso a la computadora de la víctima. Entonces lo primero que hacemos es abrir el sitio web del dispositivo DryTech y nos encontramos con una página de login y lo que vamos a hacer es buscar vulnerabilidades en este formulario. Entonces una de las técnicas que vamos a aplicar es la inyección de comandos a través de Fuzzing. Lo primero que vamos a hacer entonces es identificar los parámetros que tiene el dispositivo. Para eso ingresamos cualquier tipo de dato falso en el usuario y la contraseña y con la consola del navegador podemos ver la petición que manda. En la petición que envía podemos ver entonces los parámetros que está enviando. Sacamos entonces 6 parámetros que hemos identificado, que son Action, KeyPath, Login User, Login Password, For Captcha y Rtrick, a través de la petición post de login del dispositivo. Vamos a construir entonces un phaser. Para eso vamos a utilizar el lenguaje de programación Python y la librería request. Lo que se va a hacer es empezar a enviar en los valores de cada uno de los parámetros, empezando con action, diferentes payloads de inyección de comandos. Entonces, por ejemplo, miramos que se envía .id, se envía index.html by id, se envía otro comando, exec, todo sobre el comando action. Y este mismo procedimiento se va a repetir con todos los demás parámetros del sitio. Si el sitio web responde nil, quiere decir que no funcionó lo que estamos haciendo. Digamos que cuando la autenticación no es exitosa, siempre va a retornar el texto nil. Entonces empezamos a lanzar el phaser y podemos ver que le pasamos el parámetro, en este caso, bueno, es action, y le pasamos un archivo de texto que va a contener las inyecciones que queremos aplicar en este parámetro. El payload nos va a mostrar entonces qué inyección está utilizando, qué comando está utilizando, nos va a decir cuál es el código de estado que le dio el sitio web de regreso, nos va a mostrar también los headers de regreso y el contenido del body. La idea aquí es buscar cualquier tipo de contenido extraño en la respuesta.
Entonces, por ejemplo, podemos mirar que algunos de los parámetros, por ejemplo, cuando mandamos PyID nos retorna un código de error 500. Eso es un error en el servidor. En este caso, esto no nos sirve para lo que queremos hacer. Así que continuamos. Y miramos que en el parámetro keypad, ingresando dos payloads, .comid con comillas dobles y comillas simple, en la respuesta del body tenemos un RC. ¿Por qué? Porque encontramos que está la respuesta al comando ID, que es el usuario que está actualmente logueado en la máquina. Ahora que tenemos acceso a ejecutar comandos en la máquina con altos privilegios, porque somos root, podemos cambiar la configuración del dispositivo, por ejemplo, para cambiar los DNS directamente. Otra técnica que podríamos realizar es exportar los hashes de los usuarios, de la contraseña de los usuarios, e intentarlas craquearlas. En este caso, pasamos los hashes a hashcat y podemos ver que logramos sacar la credencial del usuario root, la cual es super secret, utilizando hashcat. Ya con esa credencial podemos autenticarnos entonces como administrador en el dispositivo y ir hacia la sesión de DHCP DNS, que es donde está el DNS configurado. Entonces vemos que actualmente tienen el DNS de Google, que es el que está utilizando, digamos, que la persona que está detrás de este dispositivo. El siguiente paso sería levantar un servidor DNS en Python malicioso, que va a redirigir todo el tráfico del usuario del que utilice este servidor DNS hacia el sitio web de SCADAwire. Y vemos que acá hacemos la redirección a través de un servidor web. Entonces la idea es que, por ejemplo, cuando la persona, en este caso vemos que está visitando Gmail, en realidad está abriendo el sitio web de SCADAwire, que contiene nuestro código malicioso. Bueno, una vez superada la etapa de preparación, pasamos a la siguiente etapa, que es actuar, para resumir de alguna manera. Sería todo esto. En este paso hay tres fases. La primera es ciberintrusión. La ciberintrusión es cuando se intenta acceder a la red o al sistema. Después tenemos management and enabling. Aquí se establece una comunicación persistente, por ejemplo una figura de command and control. Después tenemos sustainment, entrenchment, development and execution. Y aquí se realizan diferentes actividades que ayudarán a cumplir los objetivos de los adversarios. En este paso se puede automatizar las tres fases mencionadas anteriormente. Para esta charla utilizaremos Metasploit para resumir las fases. Bueno, vamos a empezar entonces con el primer vector, que es el de ingeniería social. En este caso vemos que tenemos el perfil de Lisa abierto y listo para enviarle el mensaje desde nuestro perfil falso de Luisa Lancaster. Entonces, bueno, acá se le envía el mensaje a Lisa. Este es el mensaje que envía a Luisa. Y dice: hola, soy una jornalista de la revista enfocada en ciberseguridad, en entornos de control industrial. Me gustaría entrevistarte en uno de nuestros segmentos. Puedes echar un vistazo a nuestra revista, y le manda el sitio web malicioso. Espero tener una respuesta y muchas gracias. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, cuando Lisa visite este sitio web de SCADAwire, se va a ejecutar el payload malicioso que habíamos preparado, va a explotar la vulnerabilidad en el navegador, y si vamos al Meterpreter, a nuestra sesión de Meterpreter, vamos a ver que tenemos una conexión. Ahora, para el segundo vector de infraestructura, en este caso no sabemos quién está atrás de este dispositivo DryTech. Lo que sabemos es que utiliza los servidores DNS que le da el dispositivo, que en este caso son los de Google. Y la idea es
acceder como a la máquina de él. Entonces vamos a ingresar al dispositivo DriveTech, vamos a modificar los servidores DNS de Google por los de nuestro servidor DNS malicioso, guardamos los cambios y en este caso vemos, como habíamos mencionado antes, que cuando esta persona que está detrás del dispositivo DriveTech intente navegar por internet, por ejemplo aquí está intentando acceder a Gmail, va a ser redireccionado hacia el mismo sitio web que Lisa, en este caso con ingeniería social, dio clic en el enlace y ingresó. En este caso él simplemente al navegar va a ser redireccionado al mismo sitio web y se va a repetir, digamos que el mismo proceso. Acá podemos ver las redirecciones para Gmail, y una vez que ingrese al sitio, bueno, igualmente en la consola de Metasploit del Metasploit se vamos a obtener la conexión a la máquina de esta persona. Vamos ahora a recapitular qué información obtuvimos en la consola de Metasploit Framework. Ahora, para el vector de infraestructura, podemos ver que con la consola de Meterpreter tuvimos credenciales de Windows, entonces vemos que está el usuario de esta persona que es JSON, está el password, también se encuentran unos archivos VPN, en este caso se pueden ver que no solamente es de la planta eléctrica Macro, sino también hay de otras plantas, de Berlin Power Generator o el East Company. También hay un archivo de KeePass del Password Manager y archivos sensibles de Excel, como una dirección IP de la planta Macros. También se pueden tomar pantallazos, en este caso se ve un pantallazo del usuario navegando por internet. Acá, por ejemplo, se puede ver que es un administrador de sistemas y que no solamente trabaja para Macro, sino también para otras empresas por los archivos que encontramos y por su perfil de LinkedIn. Para el KeePass, por ejemplo, en este caso, como tiene contraseña y no se sabe, lo que se puede hacer es correr un keylogger en el Meterpreter y así capturar, digamos que la credencial del Password Manager, que sería esta, y ya poder acceder, digamos que las contraseñas que tiene almacenadas. En este caso vemos que tiene para la planta Macros, tiene 3 subfolders y para las otras empresas también tiene información. Los archivos sensibles, ya vimos que hay perfiles de VPN, se proceden a descargar a la máquina del atacante. Y para el vector de ingeniería social, básicamente podemos obtener la misma información. También tenemos como las credenciales de Windows, archivos VPN. También hay archivos de administradores de contraseñas y archivos sensibles, igualmente como archivos de configuración VPN y archivos de KeePass. Entonces, a modo de resumen, en esta etapa hemos obtenido información, medios suficientes para acceder a la infraestructura de la planta sin necesidad de realizar otras actividades que puedan llamar la atención. Y aquí termina la etapa 1, en la que parte de la información obtenida va a ser útil para completar la etapa 2. En la etapa 2 nos vamos a centrar en dispositivos ICS. Entonces, continuando con el ICS Cyber Kill Chain, en la segunda etapa, más precisamente con la etapa de desarrollo. En la fase de desarrollo, el grupo atacante intenta crear una nueva habilidad ofensiva utilizando la información de las etapas anteriores. Esto es posible porque los atacantes han descubierto documentos con el listado de dispositivos. En este caso podemos ver un PLC de Schneider Electric que utiliza el protocolo Modbus. Esto se obtuvo a través de archivos Excel. Dado que el desarrollo involucra Modbus, en este caso es necesario primero conocer el protocolo. Y lo bueno es que el protocolo es realmente muy sencillo. Entonces, sin entrar en mayor detalle, vamos a mirar cómo funciona el protocolo. Tenemos los primeros 7 bytes que están en rojo, que pertenecen al header o el Modbus Application Protocol. Entonces tenemos un Transaction ID de 2 bytes, un Proto ID, una longitud de
de esta trama y un slave ID que es como la dirección de los esclavos. Y después en verde tenemos el protocol data unit y tenemos dos campos, el campo de función y el campo de datos. Para el campo de función tenemos un byte, para el campo de datos podemos escribir de 1 a 252 bytes. ¿Qué son las funciones? Las funciones Modbus son acciones que nosotros queremos hacer en el PLC. Estas acciones pueden ser como escribir datos o leer datos. Y en la siguiente tabla, en la imagen amarilla, tenemos las funciones públicas que se pueden utilizar. En color amarillo están resaltadas las más utilizadas o las más comunes, que son las que tenemos aquí. Entonces podemos como leer valores de on on off o leer y también escribirlos o leer y escribir valores como rangos de valores variables, que en este caso serían los holding register. Vamos a ver entonces ahora cómo va a ser una transacción Modbus, por ejemplo cuando es válida o cuando no tiene errores. Entonces en este caso el protocolo Modbus funciona como cliente servidor. Eso quiere decir que hay un cliente que inicia la comunicación, va a enviar una petición inicial al servidor. En este caso el servidor va a leer esa petición. Vemos que la petición contiene el function code, que es como la acción que se quiere realizar, y el data request. El data request va a depender del tipo de función code que nosotros utilicemos. Una vez que el servidor procesa esto, devuelve nuevamente al cliente la misma información. Vemos que envía el function code y el data response. Entonces, en la siguiente imagen de la izquierda tenemos la petición que se envía. Entonces acá podemos ver los campos que miramos anteriormente. Tenemos el transaction ID, el protocol ID, la longitud, que en este caso es 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos la dirección del slave ID y tenemos la función que estamos utilizando. En este caso es la 01 y es read coil, o sea, va a leer una bobina. Y después tenemos los campos del data, que en este caso para esta función en particular pues es la dirección donde quiere empezar a leer y la cantidad de espacios que quiere leer. En este caso podemos ver que empieza en la posición 0 y va a leer 7 coils. Ahora, como la petición es una petición válida, quiere decir que los datos que yo estoy enviando en la request no tienen ningún error, la respuesta va a ser exactamente igual, al menos hasta el function code. Entonces vemos que el transaction ID es igual, el proto ID también, la longitud obviamente va a cambiar porque bueno, va a depender de la respuesta. En este caso la respuesta son 4 bytes, entonces vemos que es 4. El slave ID es el mismo y vemos que el function code es el mismo, es el 01, el mismo read coil. Y acá después del function code podemos ver los valores del estado de la coil. En este caso vemos que están en un estado 1. Este es el número de objetos, de bytes que está retornando, y este sería el estado de estas coils. En este caso de las 7 solo una está en on y el resto están en 0, porque digamos que él almacena en un byte el valor de 8 registros. Entonces en este caso 1 está en on, perdón, y 6 estarían en off. Entonces lo que hay que recordar aquí es que cuando no hay ningún error en la petición Modbus, el número que nosotros utilicemos de function code en la petición va a ser el mismo que vamos a recibir en la respuesta. En este caso enviamos 1, recibimos 1. Si utilizamos la función código 2, vamos a recibir 2. Si utilizamos la 3, vamos a recibir 3, siempre y cuando no haya ningún error en la petición. Ahora vamos a ver qué pasa cuando si hay un error en la petición. Entonces en este caso tenemos una transacción Modbus con error. Entonces vamos a mirar, bueno, tenemos los campos de la cabecera que ya los vimos. Estamos utilizando nuevamente la función 1, la misma, read coils, pero en este caso vemos que tenemos una estructura incorrecta. ¿Por qué? Porque primero la dirección donde va a empezar a leer está mal. Vemos que en este caso es una dirección inválida. Está en FF01FF.
Y segundo, también tenemos un número de coils a leer incorrecto. En el anterior, por ejemplo, habíamos visto que queríamos leer 7. La dirección era 0, queremos leer 7. En este caso, tiene una dirección inválida y queremos leer aquí más de 2 bytes. Vemos que hay 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7. Hay 7 bytes. En este caso, ¿qué es lo que va a hacer entonces el servidor? Bueno, el servidor cuando responda nos va a devolver una exception function code y una exception code. En este caso lo podemos ver en el siguiente diagrama. Entonces vemos que el cliente envía la petición, envía el function code, envía el dato del function code. El servidor detecta que hay un error en la petición y nos va a devolver entonces una exception function code y una exception code. Ahora, ¿qué es el exception function code? Bueno, el exception function code es un código de excepción de función que nos va a decir que hay un error en nuestra petición. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace de la siguiente manera. Al número, al byte del código de la función que nosotros le enviamos, le va a sumar siempre 80 en hexadecimal, que en decimal sería 128. Entonces, en este caso, si nosotros miramos en la respuesta de esta petición Modbus inválida, vemos que el campo donde estaba el función code 1 contiene el valor 81, porque le sumó 80 en hexadecimal a este 1. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo utilizo, por ejemplo, la función 5 con datos inválidos, con una mala estructura o con alguna estructura que me genere algún tipo de error, el servidor me va a devolver un 85. Si yo utilizo la función de código 6 y la petición Modbus tiene error, me va a devolver 86. Si utilizo la 7, me va a devolver 87 y así sucesivamente. Y después viene el exception code, que sería como un detalle de la error, porque hasta este momento con el exception function code nosotros podemos saber que hay un error, pero en este momento no sabemos por qué se dio el error. Bueno, en realidad sí sabemos que tenemos una mala estructura en el starting address y una incorrecta cantidad de coils a leer, pero digamos que no lo sabemos. Entonces, el exception code lo que nos va a dar es el detalle de por qué dio el error. Entonces, para eso tenemos este flujo que lo primero que va a validar es si la función es incorrecta o es ilegal. Si la función es correcta, si la función que estamos enviando es correcta, va a pasar, digamos, en el flujo hacia la siguiente validación y va a mirar si la dirección de memoria que utilizamos es correcta. Si es correcta, va a pasar a la siguiente y va a mirar como el dataset en el campo de los datos y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros logramos pasar de la función del exception code 1, esa función es válida y probablemente esté implementada en el dispositivo. O sea, si nosotros generamos un error en la transacción y nos va un valor diferente de 1 el exception code, la función es válida, porque el error va a estar en algún otro campo, o el error va a ser por cualquier otro motivo diferente a una función inválida. Entonces, en base a esta teoría, va a ser posible construir una herramienta que de manera automatizada pueda hacer enumeración de las funciones de Modbus que están implementadas en el dispositivo. Entonces, aquí tenemos un código de la herramienta, en este caso, bueno, crea el header de la petición y va a crear también el cuerpo. La función va a enviar tramas de Modbus válidas, pero forzando mensajes de error, como vimos anteriormente. Entonces, bueno, se crea una herramienta que se llama Modbus Function en Python y acá vemos que nos va a permitir enumerar las funciones que están implementadas en el dispositivo. Entonces tenemos como acá tenemos la 1 que habíamos visto, read coils. En este caso nosotros nos vamos a centrar en dos funciones que van a ser la 43 y la 90. La 43 es read device identification y la 90 es una función propietaria de Schneider Electric, se llama UMAS. Aquí podemos ver más detalle de la herramienta. Entonces, por ejemplo, podemos ver que nos dice que la función 1 read coils es válida
y podemos ver que le enviamos acá está resaltado el 1, que es el código de la función, pero con información inválida en el segmento de datos, y vemos que nos respondió con el 81 como acabamos de aprender, que es cuando la petición tiene error. Y vemos que en el exception code nos da el valor 03, que si nos redirigimos a la tablita donde teníamos los exception code, en esta, vamos a ver que es un illegal data value, que es lo mismo que nos está diciendo acá la herramienta. Entonces sabemos acá que el error está en los datos de la función, pero la función es válida o existe. Y lo mismo hace con la 2 y lo mismo hace con las siguientes. Ahora vamos a ver de qué trata la función 43, qué hace esa función. Bueno, en resumen, esta función lo que permite es entregar información del dispositivo. Entonces tenemos la siguiente tabla donde podemos ver qué información obtenemos. Puede ser el nombre del vendor, el código del dispositivo, la versión, URL y otro sinfín de datos. Acá podemos ver a la imagen a la derecha, entonces, que estamos enviando como una trama de Modbus válida, y estamos utilizando la función 43, que en hexadecimal el 43 sería el 2b. Aquí ejecutamos este script y podemos ver entonces que tenemos información de los dispositivos. Entonces vemos que es un Schneider Electric. Esta es la información del módulo NOE, que es el módulo es un módulo Ethernet de conexión de red. Vemos información de la CPU, que es un P34, del PLC como tal, y también tenemos información del proyecto en el SMI. Otra función interesante en este caso, que es propietaria de Schneider Electric, es la función 90. Entonces vamos a mirar esta función. Entonces vemos que la función 90 en hexadecimal sería 5A, y después vienen datos. Estos datos o el UMAS code son subfunciones que uno envía con la función 90. En este caso tenemos tres. Una es para encender el PLC, otra es para detener el PLC y otra es para leer bloques de memoria. En este caso vemos por ejemplo que para encender el PLC la subfunción es la 40, que es decimal, para detenerlo la 41 y para leer bloques de memoria la 20. En este caso vamos a centrarnos en la 20. Entonces código de función 90, subfunción 20. Aquí podemos ver entonces el paquete Modbus como quedaría. Tenemos el header, que no va a cambiar. Tenemos la función 90, la subfunción 20, que es leer bloques de memoria, y vamos a empezar entonces a fusear a partir de aquí. La idea con esto es buscar una denegación de servicio en el PLC. Entonces, para eso se crea este pequeño script donde se va a enviar el payload aquí, o nuestro phaser, nuestros datos del phaser. En este caso se envían peticiones con datos aleatorios en esta sección, y la única intención nuevamente de generar una denegación de servicio. Entonces finalmente esto fue posible enviando 2 bytes nulos después de la subfunción. Entonces se puede ver acá que tenemos aquí la función 90, tenemos la subfunción 20 y acá tenemos los 2 bytes nulos. Entonces finalmente unimos varios elementos ofensivos en una sola herramienta que llamamos Modbus Killer, y tiene digamos que varias funcionalidades. Tiene check, que es para, haciendo uso de la función 43, obtener información del dispositivo. Tenemos unos modos run y stop, que es para iniciar o detener el PLC haciendo uso de la función 90, y finalmente tenemos la opción kill, que es para generar la denegación de servicio en el PLC. El siguiente punto es la validación. En este caso entonces vamos a probar el exploit que encontramos en un laboratorio. Este sería el laboratorio donde se realizan las validaciones, como se va a mostrar a continuación. Aquí tenemos entonces el PLC con sus módulos y la pantalla del SMI.
Entonces, para eso tengo preparado un video, vamos a mirarlo. Bueno, en este caso se está haciendo uso de la función 5 para encender el motor. Acá vemos que está encendido. Y lo siguiente que se va a hacer es tirar la herramienta. Bueno, aquí se utilizó el comando 43, la función 43, para encontrar información sobre el dispositivo. Lo está tirando sobre los tres módulos. Y finalmente va a mandar el comando kill, que es para realizar la denegación de servicio en el PLC. Y deberíamos ver que el motor se debería apagar. Exactamente, ahí el motor se apagó. Y cuando vuelve a lanzar el comando check, ya vemos que el dispositivo no tiene conexión. Algo importante a mencionar es que después de esta denegación de servicio, para que el dispositivo vuelva a funcionar, hay que hacer un reseteo físicamente. O sea, no se puede hacer remotamente por red. Toca ir hasta el PLC, desconectarlo, volverlo a conectar, resetearlo. Después tenemos como última etapa del 6.2 la parte de ejecución. Y bueno, esta etapa consiste en ejecutar ya el ataque en la planta real, ¿cierto? Entonces vemos que tenemos el atacante a través de las técnicas de ingeniería social o del vector de una infraestructura. Va a comprometer a uno de los trabajadores y va a usar esa máquina como pivote para acceder a la red de la compañía, causar la denegación de servicio en los PLC, en este caso en el M340, y así detener la línea de producción. Bueno, para eso también vamos a ver un video. Tenemos entonces acá nuestra planta eléctrica macros. Se utiliza la herramienta mod killer para enviar el comando kill. Después se hace un ping hacia la IP del PLC y vemos que el ping ya no responde. Y si prestamos atención al módulo del CPU, vemos que el link ya pasó de verde a rojo. En este momento el PLC se detuvo a causa de la denegación de servicio. Y ahora en el HMI vamos a ver que la temperatura y la presión debería empezar a subir, porque el PLC está apagado y no va a poder como validar estos datos, no va a poder leer los sensores de la temperatura. Y bueno, vemos que las alarmas se encienden. Y así tenemos nuestra Cyber Kill Chain completa. Entonces vemos que pasamos desde vectores de ingeniería social hasta vectores también de infraestructura, donde encontramos 0 days en dispositivos, y ambos vectores nos llevaron a ingresar a la compañía y comprometer los dispositivos de control industrial. Todas estas vulnerabilidades que mostramos en la charla ya fueron reportadas a los fabricantes y contienen su respectivo parche. En estos enlaces pueden encontrar las de el PLC en estos dos modelos y en este tercero también, y las de el router Drytec. Aquí podemos encontrar algunas de las recomendaciones que se pueden aplicar para, digamos que, evitar que sea más fácil que estos tipos de ataques sucedan. Y bueno, muchas gracias por su tiempo, por su atención. Espero que por favor nos visiten en nuestro blog en dreamlab.net, donde tenemos artículos sobre redes industriales
y también en nuestro repositorio GitHub Industrial Army, donde tenemos las herramientas y los exploits que mostramos en esta presentación y otras herramientas que se pueden utilizar en sus auditorías de sistemas de control industrial. Muchas gracias. La Jaime. No, no te escucho. Ahí probé mi Zoom y está funcionando bien. El audio, no, no te escucho. ¿Me escuchas ahora sí? Sí, ahora sí. ¿Qué Qué tal? bien, parce. Te contaba que muy buena charla, parce. Muchísimas gracias por tu participación. La verdad es que es un barrio bastante interesante sobre cómo hacer auditorías a este tipo de infraestructuras. Y pues un gusto verte, aunque sea a la distancia. Sí, así es. En mucho tiempo. Hace Muchas bastante. gracias. Tenemos bastantes preguntas. Voy a empezar aquí con una de un viejo conocido. Brian Giraldo pregunta, en un escenario donde las pruebas se realizan desde una red de la empresa, herramientas como Nessus para escanear vulnerabilidades son verdaderamente útiles. No es recomendable utilizar herramientas como Nexus porque generan mucho tráfico y estos dispositivos generalmente son muy sensibles. Entonces es muy fácil como causar una denegación de servicio. Y el riesgo, digamos que de causar una denegación de servicio en una red OT va a ser probablemente más alto que hacerlo en IT. Si tú lo haces en IT, te vas a quedar sin correo, pero si lo haces en OT, probablemente estés parando toda la línea de producción. Entonces, lo que se podría hacer ahí es, por ejemplo, hacer banner grabbing, haciendo match con las versiones contra CVEs de las versiones que te salgan de los dispositivos, o escanear una red de laboratorio o que esté duplicada, pero no directamente en producción. También También, es, sí. ahí, por ejemplo, si tú generas el perfil a medida, dejando solamente los plugins de Nessus enfocados a SCADA, por ejemplo, es una forma de bajar todo ese ruido y enfocarte en lo que estás buscando. No sé si lo han hecho. Claro, en caso de que quieras utilizar de esos, podrías hacer eso, como configurarlo customizadamente para que solo corra los plugins que tienen que ver. Pero igual, como los escáneres de vulnerabilidades a veces lo que hacen es como que encuentran un puerto abierto y le lanzan todo lo que aplica ese puerto. Entonces igual a la final puede que estén probando cosas que no son como muy particulares del dispositivo. Entonces Pero sí, a la final va a generar mucho tráfico. listo. Pregunta Gustavo, ¿los PLCs que se usan no tienen alguna especie de antivirus o mecanismo de anti-intrusión? Los PLC como tal, no, generalmente son dispositivos que no tienen mucha seguridad implementada. Por ejemplo, generalmente no tienen autenticación, no tienen cifrado, así que todas las pruebas, por ejemplo, de ataques de Made in the Middle, los vas a poder realizar. Eh, Ataques de replay, aunque ahorita eso está cambiando. Por ejemplo, uno de los protocolos más utilizados es el Madbox y en ese momento están haciendo como una nueva versión del protocolo que soporte cifrados. Igual si hay soluciones que se pueden como implementar en la red para
como antivirus o para analizar el tráfico y detectar como amenazas, pero directamente en el PLC no. O sea, es una mini computadora. El PLC es una mini computadora, tiene pues, su CPU, tiene sus entradas, sus salidas. Y le da, y le da más prioridad, obviamente, a su función principal que a la seguridad. Claro, Listo. Pregunta José Francisco Martínez. Esta presentación se tendrá en PDF, está interesante. yo la tengo en Eh, PDF, es que me digan dónde la subimos. Listo. Sí, se pueden Sube compartir los slides. sube las redes y nos arrobas ahí, pones hashtag Dragon Hardcore para que la gente la tenga. Ah, perfecto. Otra pregunta de Gustavo nos dice, ¿se puede comprometer parte de un sistema SCADA en una empresa industrial por medio de una intrusión? ¿Cuánto saben o valoran este riesgo las empresas en Latinoamérica? Sí, sí se puede. De hecho, una de las recomendaciones como principales que damos es aislar la red IT de la OT para que no se comprometa. La segunda pregunta, bueno, los dispositivos OT no son muy conocidos como en general, pero eso está cambiando. Y bueno, además en DreamLab estamos dando como capacitaciones sobre cómo atacar y asegurar los sistemas de control industrial. Y estas instancias también como que sirven mucho, estas instancias gratuitas donde se puede aprender de estos sistemas. Claro. La última pregunta. W. Pitaluga, ¿se puede automatizar esas técnicas a un solo mecanismo de ataque una vez ya se encuentren dentro de la red corporativa? Sí, en este caso, en la charla, por ejemplo, se utilizó Metasploit para automatizar como la primera fase del Stage 1 del Cyber Phishing y la segunda también. Genial. Bueno, acaba de llegar una última pregunta. Cristian Arenas dice, específicamente en Chile, las vulnerabilidades detectadas están aún activas en su gran mayoría. Dice saludos desde Chile. No, no entendí la pregunta. Si los fallos encontrados siguen activos, es como si no les importara o no los puedan reparar. Ya, de pronto no es que no les importe, sino que parchar estos dispositivos no es como tan fácil. Por ejemplo, los que hemos hecho como pentesting en IT, vemos que a veces uno reporta una vulnerabilidad, igual no es como tan fácil que ellos parchen porque tienen que probar eso en un laboratorio, no es como que aplicas el parche porque ahí se les cae, digamos, que el negocio, ¿cierto? Entonces, digamos que el tiempo de parchado en redes OT se puede decir que se duplica, o sea, se incrementa mucho más de lo que generalmente podría ser en una red IT. Y es como por eso, porque digamos que si algo sale mal, vas a parar toda la línea de negocio. Pero igual sí, o sea, sí la parchan. Por ejemplo, en la charla mostramos dos vulnerabilidades. Una era la del DryTech y la otra era en los PLC, la denegación de servicio. Esas se reportaron al fabricante y el fabricante en este momento están parchadas. Listo. Hay una última pregunta que dice, ¿qué suite de protección recomiendas física y hardware? Bueno, no puedo recomendar como marcas como tal, pero las recomendaciones que se puedan dar es que se aísle la red. La red debe estar aislada, sea por ejemplo a través de firewall. No exponer estos sistemas a internet. Y bueno, hay otra serie de recomendaciones como internas, por ejemplo, como no permitir dispositivos personales, porque son, digamos que pueden ser fuentes de infección para expandirse sobre la red. Yo añadiría ahí que validen que realmente esté aislado todo, porque a veces llega uno y dice, no, sí, todo está aislado, pero siempre hay un camino y un punto de conexión entre la red OT y la red IT, que es por donde se suele colar todo. Sí, eso pasa mucho, como que te dicen, no, todo está seguro, no vas a poder hacer nada, y en la realidad generalmente no es así. No sé si tienes algo más que decir, Juan. No, pues es muy agradecido de estar acá. Yo, como comentaba al principio, como que la comunidad de Dragonheart la conozco hace más de una década. Yo, de hecho, empecé como aquí en la comunidad de Dragonheart, cuando empecé a interesarme por la seguridad. Así que estoy como muy contento de poder estar hoy aquí como participando en la Dragonheart Security Con, de verlos a ustedes otra vez después de tanto tiempo. Creo que nos habíamos visto hace como 5 años cuando viniste por acá a Santiago. Entonces, nada, muchísimas gracias por la invitación y bueno, ahí estamos como hablando. Estamos en Dale, contacto. pues. Muchas gracias por tus palabras y para nosotros también es todo un honor y un orgullo verte acá hablando de estos temas y compartiendo con nosotros en Dragonheart. Dale, Jaime, gracias.